Dice la Escritura en 1 Timoteo 3, versículo 1: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito capítulo 1 y versículo número 5 al versículo 9. Tito capítulo 1, versículos 5 a 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta sería la cuarta parte a las enseñanzas que hemos estado viendo sobre el pastoreo en la iglesia. En primer lugar, vimos los distintivos de los que son los ancianos, obispos, pastores. Esos son los distintivos que le da la Escritura a los hermanos que ayudan en el pastoreo de la iglesia. Vimos también las responsabilidades o las funciones que estos tienen. La vez pasada vimos el llamado de los ancianos, cómo es que es un don que Dios les da y que se va a ir desarrollando. En esta ocasión, como vieron en la lectura, tanto en 1 Timoteo y en Tito, vemos aquí los requisitos que tienen que cumplir aquellos que van a ser reconocidos como pastores en la iglesia. Antes de ver estos requisitos, quiero que notemos que, en primer lugar, estos requisitos nos muestran que este ministerio de ser anciano en la iglesia no es para todos, porque no todos reúnen estos requisitos. Se necesitan cumplir con todos, y no con algunos, con todos estos requisitos. He escuchado a hermanos enseñar que no es necesario que reúnan todos estos requisitos, pero no concuerdo con ello, ya que la palabra nos muestra que Dios espera que puedan cumplir con cada uno de ellos. El hecho de que tienen que cumplir con estos requisitos muestra la importancia que Dios le da al ejemplo que dan aquellos que pastorean a la iglesia. A Dios le interesa mucho cómo viven, cómo son los hermanos que van a pastorear, que van a administrar y que van a presidir a la iglesia del Señor. Normalmente nosotros nos enfocamos en trabajar mucho o en saber mucho de la Biblia, pero Dios le da más importancia al ejemplo que damos. También vemos que estos requisitos muestran cómo debemos cumplirlos para poder realizar este trabajo efectivamente. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona es soberbia, un requisito es que no sea soberbio el anciano, pero si un hermano es soberbio, orgulloso,
él no va a tener un espíritu de servicio para los demás. Entonces, ¿cómo va a servir como pastor o como anciano u obispo si es orgulloso? Se tienen que cumplir estos requisitos para que la función de los ancianos pueda ser efectuada de la manera en la que Dios quiere. Vemos el número de estos requisitos, son varios, y esto hace ver la importancia del ministerio, la importancia que tiene el liderazgo dentro de la iglesia. Lo vemos en el número, en lo minucioso que es el Espíritu al decirnos cómo deben ser los ancianos. Vamos a ver también que estos requisitos hacen ver que a Dios le interesa todo en cuanto a la persona, en cuanto al obispo, su carácter, sus deseos, su familia, su testimonio en el mundo. Los requisitos abarcan cada una de esas esferas. El hombre tiende a querer ser una persona aquí, pero no tener esa apariencia en otros ámbitos de su vida. Eso es desagradable a Dios. Estos requisitos cubren todas las áreas de nuestra vida. Se tienen que respetar estos requisitos. Esta es otra cosa que debemos entender. En otras palabras, no podemos reconocer ancianos en una iglesia por otras razones que no sean por las que están aquí marcadas en su palabra. Por ejemplo, no podemos poner a un anciano simplemente porque es mi familiar. O vamos a poner a este anciano porque me llevo bien con él. O vamos a poner a este otro porque él tiene estudios o tiene bienes. No, esos no son los requisitos que marca la Biblia. Tampoco podemos decir, bueno, vamos a poner a fulano porque no hay otro. Y tenemos que ponerlo a él porque no hay otro. No, tenemos que respetar estos requisitos que Dios nos marca aquí. Y realmente estos requisitos son para todo cristiano, porque las hermanas aquí no pueden pensar, bueno, yo soy mujer, yo no voy a poder ser pastora en la iglesia, entonces yo no tengo que reunir estos requisitos. No, la realidad es que los requisitos para los ancianos describe a un cristiano maduro, a una hermana, a un hermano cualquiera que es maduro. Entonces, seamos o no ancianos, cada uno de nosotros deberíamos desear mostrar estas cualidades en nuestra vida. Ahora, a veces uno pudiera pensar, bueno, solo basta con desear ser anciano para poder serlo. Y eso lo vimos en 1 de Timoteo. Eso ciertamente es algo que debe haber. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hay que desearlo, pero eso no es todo. No solamente se desea, sino también se tienen que cumplir con estos requisitos. Yo no puedo decidir si voy a ser anciano. El Espíritu Santo va a guiar a la iglesia para reconocer que una persona tiene ese don. Ahora, si nosotros combinamos 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1, hay una lista allí de 31 requisitos. 31 requisitos. De esas dos listas, hay 7 que se repiten en las dos. Y hay 8 que son únicas de cada lista. Esto quiere decir que hay 24 requisitos en total que encontramos si combinamos estos dos pasajes. En primer lugar, el anciano debe de ser irreprensible. En otras palabras, no tiene algo de lo cual se le puede acusar o señalar. No se le puede señalar de ser pleitista. No se le puede señalar de que pide prestado o fiado y no paga. No se le puede acusar de que tiene problemas en su matrimonio. No se le puede señalar y decir es irresponsable en su casa o en su trabajo. Es irreprensible. Número 2, es marido de una sola mujer. Esto quiere decir, no es mujeriego. Esto quiere decir que solo tiene ojos, solo tiene afectos
para una sola mujer, y esa es su esposa. Esto no quiere decir que tiene que estar casado. Pudiera ser que Dios llame al pastorado un hermano que sea soltero. El punto es que si está casado, hay una sola mujer que existe para él. No se anda mensajeando con otras mujeres. No es visto pasando tiempo a solas con otras mujeres. Es un marido de una sola mujer. Número 3, sus hijos creyentes no son acusados de disolución y de rebeldía. Vamos a ver que para Dios es importante que los ancianos tengan una familia en orden. No pueden haber pastores sirviendo en la iglesia y en su casa hay caos, hay desorden. No tienen a fuerza que ser los hijos creyentes. O sea, eso no es lo que está diciendo Pablo, que para que alguien sea anciano, obligadamente sus hijos tienen que ser salvos. No, está diciendo que si sus hijos son salvos, si son creyentes, no pueden ser hijos que anden en el pecado y que sean rebeldes. Disolución es hacer lo que uno quiera, es entregarse al pecado, ¿no? El anciano no puede tener hijos creyentes que sean acusados de disolución y de rebeldía. Número 4, no soberbio, no es arrogante, no busca satisfacerse a sí mismo, no le gusta ser la estrella, no le gusta llamar la atención de todos, no. Tiene un espíritu humilde y de servicio a los demás. Número 5, no es iracundo. Iracundo es propenso al enojo. Un hermano que batalla con el enojo lo descalifica poder servir en el presbiterio. Porque si se enoja con todo, ¿cómo le va a hacer cuando hayan problemas en la iglesia? ¿Nos va a gritar? ¿Nos va a maltratar? ¿Nos va a ofender? No. Él va a tener que tener mucha paciencia. Él va a tener que controlarse cuando alguien le señale, le critique o cuando él se equivoque. No puede ser iracundo o enojón, diríamos hoy en día. Número 6, no puede ser dado al vino. No permite que el alcohol o cualquier otra cosa le domine. Lo que le domina solamente, ¿qué es? El Espíritu Santo. No deja que el alcohol o cualquier otra cosa le controle. No tiene vicio, no tiene una adicción. No solamente el alcohol, puede ser en cuanto a otras cosas, la televisión, las películas, el celular. Ciertamente no podría ser la pornografía. Esto es algo que tenemos que tener cuidado cada uno de nosotros. Número 7, no pendenciero. ¿Pendenciero qué es? Que es pleitista. No puede ser una persona peleonera. Tiene que ver con alguien que se agarra a golpes con los demás. Entonces estamos viendo que muchos de estos requisitos tienen que ver con el autocontrol. No pendenciero. 8, no codicioso de ganancias deshonestas. O sea, no tiene su mirada infatuada u obsesionada en el dinero, y el dinero que gana es de manera honrada. No hace negocios chuecos. No podemos tener hermanos ancianos haciendo negocios chuecos. Eso es parte de ser irreprensible. Ancianos que compran facturas para evitar tener que pagar impuestos. Ancianos que están metidos en negocios muy chuecos. Un contratista que va y pide una cantidad de dinero y sabe que va a querer pedir más y lo hace para aprovecharse de la persona, ¿no? No es codicioso de ganancias deshonestas. 9, es hospedador. Su casa está
dispuesta para conocidos, o sea, para los hermanos locales, y también para desconocidos, para los hermanos que vienen de afuera. Es hospedador. Las puertas de su casa están abiertas a los demás. Número 10, es amante de lo bueno. Este hermano ama todo lo que es puro, recto y justo. Esto también puede relacionarse con el hecho de que ama a hombres que son buenos, o sea, hombres santos y que enseñan santa doctrina. No podemos tener pastores que andan apoyando a personas que dicen ser creyentes pero andan en pecado, o que andan enseñando falsa doctrina. No les importa quién se va a enojar, quién se va a disgustar. No les importa si eso va a repercutir en las entradas de dinero en la asamblea. No le va a importar qué reputación va a obtener la asamblea. Los ancianos que son piadosos son amantes de lo bueno. Defienden todo lo que es bueno a pesar de las consecuencias que eso pueda tener. Número 11, son sobrios. ¿Sobrio qué es? Es la persona que tiene una mente sana. Es una persona que muestra autocontrol, muestra templanza. Otra vez, es una persona que no hay nada que le domine o que tome control de sus emociones o de sus pensamientos. Número 12, tiene que ser justo, tiene que ser recto, tiene que ver con la honestidad. No es una persona que hace trampa, no es una persona que es dado a la mentira, no es una persona dado al engaño. Tiene que ver ahí, número 13, es santo, está apartado del pecado. Número 14, es dueño de sí mismo. Otra vez, tiene que ver con el autocontrol. Sabe decirle no a ciertas cosas y a ciertas personas. Es dueño de sí mismo. No permite que alguien le provoque, se controla. Es dueño de sí mismo. No permite que el alcohol o que alguna otra cosa le controle. Es dueño de sí mismo. Número 15, es retenedor de la palabra. Escucha las enseñanzas, las medita, las aprovecha, estudia la Biblia y retiene la palabra de Dios para enseñar a la iglesia, pero también, dice Pablo ahí, para contradecir a los que enseñan falsa doctrina. ¿Estaremos preparados si un falso maestro empieza a visitar a los hermanos y empieza a enseñarles que Jesucristo no es Dios? Podríamos tener hermanos que puedan pasar y dar una enseñanza defendiendo el hecho de que Cristo sí es Dios en base a la palabra. Tenemos que ser retenedores de la palabra. Número 16, tiene que ser prudente. Esto se parece a ser sobrio, al que se controla a sí mismo. Número 17, es decoroso. Esta palabra decoroso tiene que ver con orden. Su forma de ser, su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de vivir en todo. Es una persona ordenada. Es una persona decorosa, no desordenada, sino decorosa. Número 18, es apto para enseñar. Necesita tener el don de la enseñanza porque va a alimentar a las ovejas al explicarles claramente lo que la Biblia enseña. Y esto hace ver la responsabilidad que tenemos de no solo pasar y leer un pasaje y decir lo que se nos viene a la mente. A veces escucho hermanos decir que ellos no estudian y que el Señor acá les va a ayudar a decir lo que dicen. Esa es una vergüenza, esa es una falta de respeto a Dios. Eso es tentar a Dios. Que yo en la casa esté de flojo
y yo diga en la reunión, Dios me tiene que ayudar porque me tiene que ayudar. Dios no es así, hermanos. Eso es como ponernos en la carretera y decir, si Dios quiere salvarme de que me descuartice un tráiler, Él lo va a hacer. No. Dios me pide, me ordena que yo sea responsable con el estudio de la palabra de Dios, para que yo pueda venir y nutrir a las ovejas como debe ser. Número 19, tiene que ser amable. No es tosco, agresivo, violento, es amable. Número 20, es apacible. No es una persona que anda buscando sembrar cizaña. No es alguien que anda queriendo echarle lumbre al fuego. Es alguien que busca apaciguar las cosas. No es alguien que anda exagerando y que busca hacer más grande el problema de lo que es, que quiere hacer una tormenta inmensa en un vasito de agua. No, es una persona amable, es una persona apacible. 21, no es avaro, es trabajador. ¿Sí? La Biblia reconoce el valor que tiene que una persona sea trabajadora, diligente, responsable, pero no ama el dinero. Eso es diferente. Tenemos a veces la idea de que la persona que es trabajadora y tiene bienes es un avaro. No, porque yo puedo ser alguien y no tener nada y ser avaro. Entonces el problema no es el dinero, el problema no son los bienes, el problema es mi corazón. Si yo amo o no amo esa bendición que yo tengo, esa es la avaricia. No es avaro, no se deja ganar por los bienes materiales. No anda sacando préstamo aquí, préstamo allá porque quiere más y más dinero. No anda tratando de comprarle o anotarle a la lotería. 1 Corintios 5 enseña que la avaricia es un pecado que tiene que ser disciplinado en la iglesia. El cristiano tiene que ser, el anciano también no puede ser avaro. Número 22, tiene que gobernar bien su casa, porque si no gobierna su casa, no va a poder gobernar en la iglesia. Este es un hermano que tiene un hogar en orden. Es un hermano que tiene una buena relación con su esposa. Hay hermanos que fallan en querer animarnos a nosotros, en querer pastorearnos a nosotros, pero descuidan el pastoreo de su propia casa. Y eso no puede ser. Usted puede predicar 1 hora, 2 horas, todos los días, y predicar muy bien, pero si su familia no es ejemplo, esa enseñanza no va a tener efecto. Van a ser palabras que se lleva el viento. Los ancianos tienen que tener un hogar en orden, tienen que tener una buena relación con su esposa, tienen que tener a sus hijos en sujeción. No es machista, eso no es la idea, de que chifla y todos corren y se arrodillan a sus pies para esperar qué órdenes le van a dar. No, ser cabeza en el hogar es que me doy a respetar y que se ve que Dios es primero en la casa. No tiene caso que corrijamos muy violentamente a nuestros hijos delante de los demás para que vean que yo tengo control con mis hijos y no vienen a la reunión, o si vienen están distraídos, o mi esposa está desanimada o enfriada. Esa no es la idea. La idea es que como cabeza del hogar gobierna bien su casa porque cumple con las responsabilidades que tiene, y entonces así va a poder gobernar en la iglesia. Porque el que descuida a su familia va a descuidar la iglesia. Es triste, porque hay hermanos que quieren cuidar a la iglesia. Es un buen deseo, pero que no cuidan a su familia. No se puede, hermano, no se puede. Eso descalifica a alguien. Número 23, no puede ser un neófito. Neófito es un recién convertido.
No puede ser un recién convertido señalado como anciano, porque Pablo nos enseña va a caer en la trampa del enemigo, del diablo, que es que el orgullo, la soberbia, ¿sí? Se le da una responsabilidad como anciano a un recién convertido, se va a sentir bien importante y en su orgullo va a caer. Entonces no puede ser un neófito. Y número 24, tiene que tener buen testimonio, pero se fija hacia quién, no hacia la iglesia, porque eso se da por hecho. Pablo dice, buen testimonio con los de afuera. Los ancianos, si son honestos aquí en la iglesia, es porque también lo son allá en la vida cotidiana. Si son respetuosos aquí, allá también en la vida cotidiana lo son. Si hablan bien aquí, allá también son bien hablan bien, no son mal hablados. Los ancianos, y la realidad es que todo cristiano son personas que no tienen máscaras ni uniformes. ¿A qué me refiero? Que lo que son donde quiera que están. No se ponen una máscara cuando van a la reunión y una máscara cuando están con los amigos o la familia, o un uniforme cuando van al trabajo. Son igual sin importar dónde están. Y entonces tiene que ser alguien con buen testimonio para con los de afuera. Esos son los requisitos que Dios marca para aquellos que van a servir como pastores en la iglesia.